Engañé a mi esposo con un compañero de trabajo. Lloré y le rogué que me perdonara, pero él me rechazó y ahora tiene a otra persona. Tengo 42 años y engañé a mi esposo, de 43, hace 3 años. Esto destruyó a mi familia y me arrepiento todos los días. Mi esposo y yo hemos estado juntos desde que teníamos 19 años. Fuimos los primeros para el otro y, durante 22 años, pensé que éramos felices. Por supuesto, él tiene sus momentos en los que pierde la paciencia, pero es el tipo de persona que muestra lo que siente y aguanta mucho, y cuando explota, lamenta todo lo que lo molestaba. Entiendo que hago lo mismo y, a menudo, le digo cosas crueles cuando estoy enojada, pero él nunca guardó rencor por eso. Nuestra vida juntos era genial. Claro, a él le gustaría tener más intimidad, lo intentaba todos los días, pero como madre a tiempo completo de 5 hijos, 3 niñas y 2 niños, estaba cansada, y él expresaba sus opiniones cuando no teníamos intimidad, lo que me resultaba irritante. Mirando hacia atrás, podríamos haber tenido más momentos íntimos. Sin embargo, él ayudaba en casa, trabajaba 60 horas a la semana y se aseguraba de que yo pudiera dormir hasta tarde los fines de semana y despertar en una casa limpia, con el desayuno listo. Con el paso de los años, los 3 mayores comenzaron a ir a la universidad y yo estaba experimentando el síndrome del nido vacío. Estaba aburrida, volviéndome un poco loca. Aún tenía a mis 2 hijos menores, pero estaban en la escuela primaria y realmente no necesitaban de mí. Mi esposo se dio cuenta de eso y me animó a conseguir un trabajo. En retrospectiva, debería haber dicho que no, debería haber buscado un pasatiempo, debería haber hecho muchas cosas de manera diferente. Mi esposo estaba un poco pasado de peso, pero guapo. En cuanto a mí, mi peso variaba entre 68 y 85 kilogramos dependiendo del año. Cuando volví a trabajar como representante de atención al cliente, pesaba 72 kilogramos y me sentía genial. No había estado en el mercado laboral en 21 años y fue bueno volver al trabajo. Con el paso de los meses, empecé a salir con algunas compañeras de trabajo, más jóvenes, de 25 años, lo cual fue alentado por mi esposo porque necesitaba la compañía de otras mujeres. Yo solía animarlo a salir con sus compañeros de trabajo, así que era justo que yo hiciera lo mismo. Estas chicas me metieron ideas en la cabeza, me hicieron pensar que podía hacerlo mejor, que mi esposo no era lo suficientemente satisfactorio, que estaba siendo reprimida. Incluso uno de mis compañeros de trabajo masculinos afirmó que mi esposo era un beta, fingiendo ser un alfa, y yo me tragué esa idea. En ese momento pensé que mi esposo solo hablaba y no actuaba. Sí, solía verlo discutir con personas que hablaban demasiado, no tenía problema en enfrentarlas, pero nunca lo vi involucrarse en una pelea. Lo amaba, lo respetaba, y a cambio, él me respetaba. Todos nuestros amigos siempre me decían cuán afortunada era de tenerlo, y realmente me sentía afortunada. Sin embargo, de alguna manera, todos lograron influir en mi cabeza y empecé a cuestionar mi amor por él. Esa duda persistente continuó creciendo cada vez que conversaba con mis compañeros de trabajo. Eventualmente, comencé a coquetear con el mismo compañero de trabajo que llamó a mi esposo Beta. Tenía la misma edad que yo y era guapo, estaba en buena forma. Con el paso de las semanas, una cosa llevó a la otra. Él dio el primer paso y yo simplemente lo seguí. Estábamos teniendo relaciones siempre que podíamos. Me sentía más joven, deseada, y trataba a mi esposo como basura, lo rechazaba, me burlaba de su peso, incluso intenté hacerlo pensar que estaba loco cuando cuestionó nuestra relación. No tenía idea de dónde venía eso. Ahora que lo pienso, no sé por qué actuaba de esa manera, no sé quién era esa persona. Me di cuenta de lo mal que había sido cuando mi esposo rompió un vaso de vidrio con sus propias manos mientras me miraba con odio durante la cena. «Tienes un chupón en el cuello», dijo, y escupió mientras envolvía la palma de su mano con un pañuelo y se fue al hospital. Mi hijo mayor también se enfureció y mis otros hijos me miraron en estado de shock. Llamé a mi amante y le grité, y él me dijo que quería marcar su territorio y hacerme sentir asquerosa.
Fue la primera vez que sentí remordimiento por lo que había hecho. Fue después de la medianoche cuando mi esposo llegó a casa, me miró seriamente a los ojos y preguntó cuánto tiempo había pasado. Quería negarlo, quería decir que no, pero él se acercó a mí, y entonces le dije que habían pasado 4 meses. ¿Tuviste relaciones con él?, preguntó. No dije nada. Él caminó alrededor de mí, deteniéndose cerca para que escuchara. Quiero divorciarme de ti, perra, me dijo. Me enojé tanto porque me llamó así, nunca antes me había hablado de esa manera. Todo lo que pude hacer fue llorar, especialmente cuando me di cuenta de que nuestros hijos me miraban desde abajo de la escalera con tanto enojo. Estaba molesta con él por hacerlo en público, debería haberme enfadado conmigo misma, debería haberme sentido asqueada de mí misma. Él tenía una lágrima en los ojos y, de pronto, se desconectó de mí instantáneamente, fue como si hubiera apagado un interruptor de la luz, y así su amor por mí se desvaneció. Mis compañeras de trabajo se unieron a mí, convenciéndome de que estaba tomando la decisión correcta y que podría pasar más tiempo con mi amante. Y yo creí en eso. No quería el periodo de separación. Mi esposo se mudó a un departamento a medio kilómetro de distancia. Mis hijos me trataban mal, y mis hijas se negaban a hablarme. Mi amante comenzó a venir a casa a pesar de mi objeción, pero simplemente venía. Esto enfureció a mis hijos y se negó a irse. La primera vez que mi exmarido vino a buscar a los niños, mi amante estaba en mejor forma física que mi exmarido, pero simplemente sonrió ante él. Aún no dijo con una sonrisa, pero pronto. Cuando se fueron, estaba muy enojada con mi amante. Le dije que lo que hizo fue innecesario, simplemente me ignoró y me gritó cuando se cansó, y eso me asustó. Mi amante comenzó a decirme qué comer, qué vestir, y hacía comentarios hirientes cuando nadie escuchaba, y yo lo permití. Cuando el divorcio se finalizó, acordamos una división de bienes al 50%, con un plan de pago para comprar la mitad de la casa. Teníamos la custodia compartida, pero los niños querían vivir con él. No vi a mis hijas mayores durante mucho tiempo, no devolvían mis llamadas. Solo descubrí que una de ellas estaba en una relación seria cuando él lo mencionó. Fue surrealista. Ver los papeles causó mucho dolor en mi pecho. Cuando él se quitó su anillo y lo puso sobre el papel, sentí un nudo en la garganta. Cuando se fue, me di cuenta de que nunca me había disculpado con él. Tomé la caja y miré el anillo. En ese momento me di cuenta de cuánto destruí, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, y creo que estaba en una relación tóxica. Solo lloré, no podía respirar, estaba muy incoherente, pero finalmente firmé. Una semana después de mi divorcio fue cuando mi amante me golpeó por primera vez. Estaba contando acerca de mi día y tropecé con la mesita de noche, dejando caer su teléfono celular. Me miró, me dio una bofetada y me llamó torpe. Llamé a mi exmarido y lo primero que preguntó fue si él ya había tocado a los niños. Le dije que no y simplemente colgó. Lloré mucho esa noche. Pronto mi amante se sintió cómodo usando sus manos. Esto continuó durante 2 meses, y en ese momento sentí que lo merecía. Mi ex nunca me levantó la mano, mi amante sí. Para mí, era karma. Solo se detuvo cuando golpeó a una de mis hijas. Mi hija, quien fue agredida por él, estaba en casa debido al aislamiento por la pandemia, su universidad tenía clases en línea. Esta hija fue la única de mis hijos que quiso quedarse en casa, las 2 mayores se quedaron con su padre. Mi hija agredida llamó a su padre. Solo vi que entró en la habitación y de inmediato le dio un puñetazo a mi amante. Mi ex lo golpeó tanto que mi amante perdió el conocimiento. Antes de irse, miró el rostro ensangrentado de nuestra hija y preguntó con cuál mano la había golpeado. Sin dudar, pisoteó su brazo y lo rompió. Mi exmarido no me miró ni una sola vez, actuó de manera fría. Sacó a mi amante de la casa, lo llevó a urgencias y allí dijo que mi amante había caído por las escaleras y por eso tenía esas heridas. Después de eso no sé qué conversaron.
Solo sé que mi amante dejó su trabajo y se mudó a otra ciudad. Pasaron 2 meses y seguí trabajando en ese lugar donde conocí a mi amante. Pero ahora mi esposo, quiero decir, mi ex esposo, está soltero y conquistando a todas mis compañeras de trabajo solteras. Incluso se involucró con esa mujer que decía ser mi amiga y me convenció de traicionarlo. Solo lo descubrí después del hecho, cuando mi compañera se jactaba frente a las otras chicas de cómo él la había satisfecho. Constantemente me preguntaba sobre él y por qué no respondía a sus llamadas. Me dolió mucho saber que él estaba haciendo eso. Creo que lo hacía a propósito. Salí con algunos chicos, pero nada duró. Soy una madre soltera de 5 hijos que parecía alejar a los hombres. Luego estaban las relaciones íntimas, mirando hacia atrás, incluso con mi amante, ninguno de ellos lograba satisfacerme de la misma manera que mi ex lo hacía, lo que me hizo pensar por qué permití que esto sucediera. Estaba feliz. ¿Cómo permití que me manipularan? No entiendo por qué. Durante ese tiempo mi casa siempre estaba en silencio. Mis hijos estaban encerrados en sus habitaciones o con su papá, excepto la tercera. Se negaban a hablar conmigo, y eso me lastimaba. Mi ex se dio cuenta de esto y organizó una reunión familiar. Reunió a todos los niños en casa y me alegré de tener a todos nuestros hijos bajo el mismo techo, pero la mayoría de ellos no quería estar ahí. Él comenzó a decirles a los niños que hablaran conmigo y mi hijo menor me llamó mujer promiscua. Eso me impactó, me dolió mucho, y mi ex le dio una bofetada frente a mí. ¿Alguna vez me has visto llamar así a tu mamá?, gritó. Nuestro hijo asintió con la cabeza. Tu mamá cuida de ti, te ama y debes respetarla. Lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver contigo. Todos ustedes deben empezar a respetar a su mamá, dijo claro, mirando a todos nuestros niños. Eso dijo mucho. Mi relación con mis hijos empezó a mejorar. Durante el segundo aniversario de nuestro divorcio fuimos civilizados, reímos, conversamos. Él venía constantemente a la casa para arreglar cosas y hablar sobre los niños. Por un tiempo recuperé a mi esposo y nos acercamos, pero él me rechazó y se alejó. Un mes después empezó a salir con la maestra de nuestro hijo. Ella tiene 10 años menos que él y tienen muchos intereses en común. Es extremadamente atractiva. Traté de comportarme civilizadamente mientras salían, pero verlo mirándola de la misma manera en que solía mirarme, como la tocaba y la hacía reír, me dolió. Ella era el centro de atención de él y entendí por qué la gente nos envidiaba, porque me decían cuán afortunada era, cuánta devoción tenía hacia mí. Nunca me había dado cuenta. Tuve un colapso nervioso cuando supe que estaban esperando un hijo y que se estaban casando. Desperté con él a mi lado, secando los mechones sueltos de mi rostro, y simplemente lloré, pidiendo perdón por destruir nuestra familia. Él no dijo nada, simplemente me dejó hablar mientras me abrazaba. Él me visitaba todos los días, saliendo solo para hablar con su prometida. Incluso ella venía a verificar cómo estaba. No merezco su simpatía, su amabilidad. Incluso me consiguieron una terapeuta que ellos pagaron. Mi terapeuta fue directa, por decirlo menos. Dijo que estaba pasando por una crisis de mediana edad. En lugar de hablar con mi esposo, permití que estas jóvenes mujeres me manipularan. Explicó que querían sabotear mi matrimonio porque estaban solteras, probablemente nunca se casarían y me veían como una presa fácil. La miseria ama la compañía, y el hecho de que la principal instigadora hubiera tenido relaciones con mi exesposo solo lo confirmó. Después de varios meses de sesiones, ella notó cómo todavía estoy luchando con esto y sugirió que compartiera en Reddit, crear una cuenta anónima y dejar que el dolor fluyera. Es terapéutico y una alternativa única a la terapia en grupo. La nueva esposa de mi exesposo es una persona encantadora. Viene aquí con frecuencia para ver cómo estoy, habla conmigo, se asegura de que esté bien. Por más que quiera no gustar de ella, no puedo, ella es muy amable. Y sus gemelos son hermosos. Mi ex también aparece para asegurarse de que esté bien, de que esté comiendo,
diciendo que a pesar de lo que sucedió, siempre seré la madre de sus hijos y siempre estará ahí para mí, como amigo. Incluso vino el último sábado y me dejó dormir mientras arreglaba la casa y preparaba el desayuno para mí. Eso me hizo colapsar y llorar. Extraño tanto a él. Extraño a mi esposo. Extraño a mi mejor amigo. Hasta el día de hoy no entiendo cómo fui tan fácilmente manipulada. Estoy tan sola. Mis hijos están aquí, pero no somos tan cercanos como solíamos ser. Pero están aquí. Sin embargo, la persona que más deseo no está, siguió adelante, y yo soy la razón. Algún día seguiré adelante con mi vida, pero por ahora merezco esto. Actualización final. Hablé con alguien en los mensajes y quería aclarar el asunto. Quería hablar sobre lo que pasé, pero sentí que no era mi lugar hablar sobre su dolor. Intenté hacer las paces innumerables veces, pero él no quería nada conmigo. No ayudó que mi amante no quisiera dejarme en paz. No importaba lo que hiciera, simplemente no me dejaba en paz. Me sentí presa durante el caso. Estaba en ese estado extraño, es difícil de explicar, fue como una experiencia fuera del cuerpo. Ese día debería haber sido la última vez, y él dejó una marca en mí. Recuerdo haberle suplicado a mi ex que me diera otra oportunidad algunos días después de que se enterara. Él simplemente me miró y se fue. Solo habló conmigo 3 veces, cuando intentó ser civil al firmar los papeles del divorcio, cuando lo llamé tras la agresión de mi pareja, y al día siguiente, cuando casi envió a mi amante a mejor vida. Ese día desahogó todo conmigo. Como mencioné antes, él tiene el hábito de acumular todo antes de explotar. Me gritó por mis estúpidas elecciones que lo destruyeron, como no se podía permitir el lujo de lamentar nuestro matrimonio porque tenía que ser fuerte para los niños. Y yo solo lloraba porque había destruido a ese hombre fuerte que habría intentado encontrar una manera de congelar el infierno si se lo hubiera pedido. Le pedí disculpas, pero él no quería escuchar mis disculpas. Me dijo que mi amante nunca me molestaría de nuevo y se fue. Pasó 1 año antes de que volviéramos a hablar. Antes de eso, él no quería nada conmigo. Cuando empezó a salir con algunas de las mujeres que conocía, simplemente lo dejé en paz. Sabía por qué lo estaba haciendo y sentía que era merecido. Fue después de esa reunión familiar que él comenzó a actuar de manera civilizada por el bien de los niños. Durante ese tiempo, realmente me di cuenta de lo que había destruido. Después de la reunión familiar, poco a poco mis hijos comenzaron a hablar conmigo de nuevo. El más joven tardó más, pero lo intenté. Oh Dios, intenté hacer las paces con los niños. Necesitaba arreglar lo que había roto con ellos. Ellos serían mi prioridad principal. A medida que los niños veían mis esfuerzos, se abrían lentamente, pero no tanto. Durante ese 2º año, ver a mis hijos riendo en casa mientras mi exmarido jugaba o ayudaba con las tareas, cocinaba en la parrilla y bailaba con las niñas, me hizo pensar que si hacía el esfuerzo de mostrarle lo arrepentida que estaba, podría reconquistarlo. Hice todo lo que pude. Pedí terapia de pareja para empezar de nuevo. Usé toda la ropa que él había comprado para mí. Mi perfume favorito estaba en mi cabello, exactamente como a él le gustaba, pero él simplemente me ignoró. Por eso intenté besarlo ese día. Pensé que había un momento, pero él me detuvo. Lloré, supliqué, y él simplemente me miró. Me dijo que no podía estar conmigo porque yo lo había quebrado. Nunca me besarás porque tienes a otro hombre en tu boca. Nunca me abrazarás porque otro hombre te tocó. Nunca dormiré contigo porque permitiste que otro hombre durmiera a tu lado. Señalé a las mujeres con las que había estado después de nuestro divorcio, y él dejó claro que eso sucedió después de nuestro divorcio. Lo que yo hice fue durante nuestro matrimonio. Su cuerpo y corazón me pertenecían, al igual que mi cuerpo y corazón le pertenecían a él. Y tú lo arruinaste. Estoy tratando de ser solo su amiga, pero es difícil. Estuve casada con este hombre durante más de 20 años y lo destruí en 6 meses.
Si te gustó el contenido y quieres seguir acompañándome en esta aventura, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo significa muchísimo. De parte de El Reddit Mafioso.